No te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo, siendo esclavo. Con estas palabras y estos versos de Alma Fuerte, el gran poeta y cuyo poema se titulaba o se titula Pío Avanti, comenzamos hoy nuestra última sesión de tutoriales con respecto a los derechos reales sobre cosa ajena dentro de la gran teoría de los derechos reales en las instituciones romanistas. Y para hoy, pues vamos a sintetizar en estos breves minutos, en esta sesión, cuatro derechos que más bien corresponden a lo desarrollado por los magistrados pretores. En la clasificación de los derechos pretorianos, ellos establecieron y reconocieron derechos o condiciones o situaciones que no contemplaba anteriormente el derecho civil y que, respetando la buena fe entre las relaciones jurídicas que existían entre los ciudadanos y también entre los no ciudadanos, el pretor desarrolla y avanza más allá de lo que se había establecido en las primeras normativas o reglas de la ley de las 12 tablas o también del derecho civil en general. Y es así como va emergiendo y se va desarrollando el derecho pretoriano, y con ello se van estableciendo nuevas instituciones que también entran dentro de esta categoría de los derechos reales, pero contemplando circunstancias que el derecho civil no lo había abordado aún. Y es así como vamos a ver en este sentido el caso de la superficie, del jus in agro vertigalis y la enfiteusis, que es casi la misma situación, enfiteusis y jus in agro vertigalis, y por último el caso de la hipoteca, que es uno de los derechos reales más conocidos y más comunes, que hoy en día forma parte de nuestro diario vivir, de nuestra normalidad, dentro de nuestra cotidianidad, ¿no? Pero con ello pues vamos a iniciar primeramente con el derecho de superficie, que es el primer derecho pretoriano que se va abordando en esta temática. Y en general, pues podemos decir que el derecho de superficie consiste básicamente en un derecho real de uso sobre terrenos que forman parte del dominio de particulares, los cuales son arrendados de manera perpetua o a perpetuidad o por un término de tiempo muy largo o muy prolongado. Es una de sus características. El propietario del terreno mantiene la propiedad de la superficie del terreno y también de lo construido o lo edificado en él. Sin embargo, al concesionarlo o al permitir el derecho de uso o de superficie a favor de un sujeto denominado superficiario, este es quien ejerce entonces el derecho real de superficie. Pero no olvidemos que este derecho real está constituido por un tiempo largo, bien prolongado o en algunos casos de forma perpetua. Y es así en donde ubicamos que hay dos sujetos dentro de este tipo de derecho real. Por un lado encontramos el locatario, que es el propietario del terreno y de todo lo que se construya o se edifica en el terreno, ¿no? Y por el otro tenemos el concesionario o el superficiario, que es aquella persona que va a ejercer el derecho real de uso sobre el terreno, pero de manera perpetua o por el tiempo prolongado. Ahora bien, este derecho de superficie, que fue creado por el pretor, concede al superficiario, por un lado, un mecanismo de protección, un interdicto, porque es una especie de posesión la que ejerce el superficiario,
Y entonces el pretor le concede a él mismo un interdicto incluso contra las acciones o los abusos o arbitrariedades que pudiera ejercer el dueño del terreno, violentando ese derecho de superficie. Entonces, a través de este interdicto, el pretor mantiene la posesión del superficiario o del concesionario, ¿no? También, en caso de un arriendo a perpetuidad o de largo tiempo, el pretor concede, luego de un examen de hechos, de análisis de los hechos, una acción real, una acción in rem, para hacer valer los derechos contra todos, incluyendo contra el propietario del terreno, ¿no? Y también le concede al superficiario una excepción contra la reivindicatio del propietario. Así que el pretor, en esa avanzada para reconocer lo que ya el propietario había concedido y proteger esta concesión que da el propietario hacia una persona que va a estar por mucho tiempo, por un largo tiempo o a perpetuidad, le concede la protección a través de los interdictos y a través también de una acción real de superficie para proteger el ejercicio de dicha facultad que le fue concedida por parte del propietario del terreno hacia la persona que lo va a trabajar o lo va a utilizar, que es el superficiario. También en el derecho de superficie se concede a favor de la misma la posibilidad de poder enajenarse el derecho de superficie entre vivos, cosa que no ocurre con el ejemplo de las servidumbres. En el caso de la superficie, sí puede trasladarse el derecho que recae sobre el terreno hacia los futuros herederos y transmitirse de herederos en herederos. También el superficiario puede incluso hipotecar su derecho de superficie, más no hipotecar el terreno, pero sí puede hipotecar su derecho de superficie, porque él no es el propietario del terreno. Este derecho real puede estar sujeto a dos condiciones básicas. Por un lado, que pueda existir un contrato de arrendamiento de manera perpetua a lo largo del tiempo, una especie de arrendamiento, y por el otro, la cuasi tradición que llevaba por el superficiario el libre ejercicio de su derecho. Es decir, que en la existencia del derecho de superficie existe una quasi traditio, una casi entrega de la cosa, pero como está sujeto a un tiempo largo, sin que el propietario pierda su condición, su derecho de propiedad, pero sí está limitado en el ejercicio por el tiempo prolongado que ha establecido. Entonces se trata de una quasi traditio. Este derecho de superficie se extinguía, por un lado, por la pérdida de la cosa dada en superficie y por el otro, por la finalización del término pactado. Y estamos hablando de una especie de arrendamiento a perpetuidad o arrendamiento a un tiempo prolongado. Obviamente, si se trata de perpetuidad, pues no existe una finalización de tiempo, pero si hay un tiempo, por ejemplo, que usted lo parte a 100 años o a 50 años, entonces una vez que llegue el tiempo se da por extinguida el derecho real. Esto, en este caso y este ejemplo de un derecho real creado por el pretor, que es la superficie. Veamos otro ejemplo creado por los pretores, que es en el caso de terrenos dedicados al agro, al trabajo de la tierra, que se identificaba o se le conocía como los vestigales. El terreno destinado al trabajo agrícola se le llama vestigales, pero que una vez superada la etapa de la República, en donde da la labor del trabajo el pretor, en tiempo del imperio se le cambió el nombre a enfiteusis y se trata de lo mismo. El jus in agro vestigalis
y la enfiteusis consisten principalmente en un derecho pretoriano parecido al usufructo, pero con algunas diferencias. Existe un colono. El colono, que no necesariamente es el propietario del terreno. El propietario del terreno es independiente del colono, y el colono es el que en sí tiene el derecho al jus in agro vertigalis o a la enfiteusis, pero por un lado está establecido de manera perpetua, un arriendo perpetuo, ahí se parece mucho al derecho de superficie. Sin embargo, el colono que disfruta del derecho del jus in agro vertigalis adquiere los frutos como poseedor de buena fe. Es decir, que al trabajar la tierra, el trabajar pues la economía agrícola, se hace poseedor y puede proyectarse como dueño de todos los productos que dé la tierra y será presumido como un poseedor de buena fe. Tiene la posesión de los productos protegidos por el efecto de los interdictos que reconoce el pretor en favor del colono, estando además dispensado de suministrar garantías al usufructuario. Es decir, el colono, que es el que va a trabajar la tierra, no está obligado a constituir garantías a favor entonces del usufructuario, que es el que tiene el derecho con respecto al terreno establecido. El jus in agro vertigalis en ocasiones confunde un poco, porque tiene de alguna manera instituciones de usufructo, instituciones de superficie, y tiene también su propia naturaleza, que es la figura del colono. Lo que hay que tener presente es que al tratarse de un derecho real establecido a perpetuidad, este derecho real lo va a ejercer un tercero que no es quien debería ser el usufructuario, que es el que tiene el derecho de uso y disfrute del terreno, y tampoco es el propietario, no es el nudo propietario, es un colono que se ha dedicado a trabajar la tierra, y por eso es como si fuese una especie de trabajador, pero no es un arrendamiento de servicio, no es un arrendamiento de obra, es un derecho de poder trabajar la tierra, el vertigal, y se ha constituido como un derecho real. ¿Quién lo ha constituido? Pues se ha constituido a favor de un colono, un tercero que desarrollará y trabajará el terreno o la superficie. Este tipo de derecho, jus in agro vertigalis o enfiteusis, puede ceder sus derechos y transmitirlos también a los herederos. Por eso tiene un carácter también perpetuo. Se constituye a través de un contrato de arrendamiento seguido de una cuasi tradición, como en el derecho real de superficie. Entonces tiene varios componentes de las otras instituciones que ya hemos visto. Solo que en este caso es un colono que se va a dedicar a trabajar la tierra. Y se extingue el derecho de jus in agro vertigalis o enfiteusis, se extingue si el colono cesa de pagar el vertigal. Es decir, como existe un contrato de arrendamiento de forma perpetua que se transforma en un derecho real de jus in agro vertigalis, la condición que tiene el colono es seguir honrando y pagando el vertigal. El vertigal es como el arriendo, es como el solarium, el sueldo, o sea, el derecho a poder trabajar la tierra, ¿no? Entonces, si deja de pagar eso, entonces el jus in agro vertigalis se extingue.
Es una institución un poco compleja porque tiene varios elementos de diferentes instituciones que ya hemos visto, pero era muy usual dentro de la economía agraria que caracterizaba la civilización romana que terceros se dedicasen a trabajar las tierras, sobre todo tierras muy lejanas, muy distantes a la urbe, y en ese contexto pues se reconocía este tipo de derechos jus in agrum vestigales por las provincias, las legiones, que constantemente eran invadidas por los bárbaros y que entonces se requería que alguien pues hiciera presencia y trabajase en la tierra pensando en distancias muy prolongadas, ¿no? En terrenos de mucha extensión. Entonces, de ahí se hace sentido el llamado jus in agrum vestigales. Muy bien, ya hemos abarcado superficie, jus in agrum vestigales, enfiteusis, que es la misma institución, solo que desarrollada en otra época, y ahora finalizamos y nos toca pues concluir con el último derecho pretoriano de nuestro contenido, que es la hipoteca. Y esto es interesante, la hipoteca es una institución muy común hoy en día, muy usada para múltiples transacciones, para múltiples negocios, y es importante que podamos comprender cómo surge y cómo nace esta institución romanista, originalmente romanista, y cuál era la utilidad y para qué fines se concebía el derecho de hipoteca. Es así como que la hipoteca se diferencia de los demás derechos reales porque es por necesidad, el accesorio de una obligación y constituye una seguridad real. Siempre que se ha de constituir una hipoteca hay que tener claro que no es un negocio principal, no es lo principal. Siempre va a anteceder al derecho de hipoteca una relación jurídica existente, preexistente. Puede que exista un contrato previo, un contrato que hace necesario que para su cumplimiento se establezca o se pacte una seguridad que recaiga sobre una cosa, que es la que va a garantizar el cumplimiento de dicho contrato. De esto así es por el cual surge la hipoteca como un accesorio a una obligación que es el objeto principal de la relación jurídica. Se distinguen dos tipos de garantías o dos tipos de seguridad real, ¿no? Dos tipos de garantías para proteger el cumplimiento de la obligación. Por un lado tenemos las garantías personales, que se trata cuando una persona o una o varias personas se obligan con el deudor principal de manera que el acreedor pueda dirigirse contra él, contra el más solvente de todos los garantes para hacerse cargo de la deuda. Pero en el caso de la garantía, los garantes, y un ejemplo de estos garantes son los fiadores, nace una obligación del fiador hacia el deudor principal y aceptan que si en caso de que el deudor principal caiga en mora o falte al su cumplimiento de pago, el acreedor podrá dirigirse a cualquiera de los deudores, a cualquiera de los fiadores, para entonces honrar la deuda. Esa es una garantía personal. También están las garantías reales, que es cuando la afectación del pago recae sobre una cosa, que es la que va a respaldar el cumplimiento de la deuda. En este caso se le llama hipoteca. Originalmente la hipoteca nace de un negocio jurídico llamado la enajenación con fiducia. Fiducia significa confianza. Enajenación ya sabemos que es traspasar la propiedad. Entonces la enajenación con fiducia significaba que el acreedor exigía una seguridad real, transfiere a través de la mancipatio o la injuria cessio la propiedad de una cosa que forma parte de su patrimonio. La transfiere, ¿no? Pero al transferir esa cosa
en favor del deudor, ¿no? Añade además un pacto o una promesa, un pacto de fiducia, por el cual el acreedor, al momento en que ha de terminar la obligación principal, se comprometía a transferir nuevamente la propiedad de la cosa del deudor, perdón, de la cosa al deudor, luego de que el deudor terminase de pagar su compromiso o su deuda, ¿no? Es decir, el acreedor le exige al deudor que le transfiera una cosa para respaldar la obligación. Y el acreedor se compromete a través de un pacto de fiducia, una vez que el deudor concluya de pagar su compromiso, devolver la propiedad o transferir nuevamente la propiedad de esa cosa. Si el deudor paga, el acreedor entonces transfiere la propiedad de la cosa y la posee por un año, ¿no? Normal. Porque hay transferencia de la propiedad. Entonces, el deudor transfiere un objeto a favor del acreedor para garantizar el cumplimiento de la deuda, y el acreedor se vuelve el propietario de esa cosa. Entonces, si el deudor concluye de pagar la deuda, entonces tiene el compromiso del acreedor de devolverle el bien. Imagínese, bueno, présteme 100 sestercios, ¿no? Que eran la unidad monetaria, 100 sestercios. A cambio de los 100 sestercios, yo te voy a dar en garantía al esclavo Pánfilo. Entonces te entrego al esclavo Pánfilo, traspaso la propiedad del esclavo Pánfilo a través de una emancipación, una injuria cesio, pero con el compromiso de que una vez que yo pague los 100 sestercios, usted me va a devolver la propiedad del esclavo Pánfilo. Y así fue como nace y surge originalmente la enajenación por fiducia o con fiducia. ¿Qué ocurría si el deudor no pagaba? Bueno, entonces, si el deudor no pagaba, el acreedor, que ya era propietario del esclavo Pánfilo, podía vender al esclavo Pánfilo, y si lo vendía en un precio mayor a lo que comprendía el monto del crédito, por ejemplo, si vendió al esclavo Pánfilo en 200 sestercios y la deuda era de 100 sestercios, entonces el propietario, el acreedor, debía entregar la diferencia al deudor. Es decir, me quedo con los 100 sestercios, que es la deuda, bueno, cobremos algo de intereses, 110 o 120, que es para honrar la deuda, y le entrego 80 sestercios, que es lo adicional que fue producto de la venta del esclavo Pánfilo. Bueno, este tipo de contrato o de negocio jurídico de enajenación con fiducia también tenía ciertas limitaciones y ciertas complicaciones, porque de alguna manera también quedaba a merced del acreedor el querer o no devolver la cosa. Y como ya él era propietario, el deudor anterior ya no tiene ningún derecho, ninguna acción, porque traspasó la propiedad del esclavo. Es así también como que posteriormente esto va mutando, va evolucionando la institución, y es ahora que la enfiteusis, la enajenación con fiducia se ajusta a las necesidades de la realidad y se hace una pequeña variación. Los pretores observan que la enajenación con fiducia es un poco inconveniente para algunas situaciones y va creando una nueva fórmula que es la llamada pignus o la llamada prenda. El deudor entrega al acreedor a título de prenda solamente la posesión de la cosa, y el acreedor se obliga a devolverla después del pago. No se va a trasladar la propiedad como ocurría en la enajenación con fiducia, sino que ahora a través de la prenda solamente
se desprende el deudor de la posesión de la cosa y posteriormente el acreedor le devuelve o le restituye la posesión al deudor, que es el propietario de la cosa. El acreedor pinoraticio, es decir, el acreedor en prenda pinoraticio, simplemente posee, pero no es propietario, a diferencia de la enajenación con fiducia. Entonces, las ventajas de la posesión están repartidas entre él y el deudor, ¿no? Vale. Por ejemplo, los interdictos para proteger y cuidar la posesión. Y el acreedor ignoraticio puede retener la prenda hasta el pago que deba hacer el deudor y se protege con un interdicto, dado que ejerce posesión sobre la cosa entregada por el deudor. Esa es una de las razones por las cuales ya va evolucionando mucho más este tipo de derecho real que servía para garantizar. En todos estos ejemplos sirven para garantizar una obligación anterior o un precedente anterior. Sin embargo, había un inconveniente también con la prenda. Y es que en ocasiones habían situaciones en donde el deudor que requería, por ejemplo, un financiamiento, un dinero, y lo único que tenía para poder dar en prenda eran sus propios instrumentos y labores de trabajo. ¿Cómo va a dar en prenda su machete? ¿Cómo va a dar en prenda sus animales? Si es con lo que él trabaja para poder producir. Y es ahí donde llegamos entonces a la institución de la hipoteca. Que en el caso de la hipoteca es simplemente el gravamen que pesa sobre la cosa, mas no se traslada la posesión de la misma. En el caso de la hipoteca es un derecho real accesorio de garantía utilizado para asegurar el cumplimiento de una obligación mediante la afectación de una cosa corporal entre un sujeto llamado el acreedor hipotecario, un sujeto activo llamado acreedor hipotecario, y un sujeto pasivo que es el conocido deudor hipotecario. Supone una deuda civil o también podía recaer sobre deudas naturales, una obligación pura, simple, a término o a condición. Podía incluso establecerse un derecho de hipoteca sobre bienes presentes, como también podía establecerse un derecho de hipoteca sobre bienes futuros, de los que pudieran surgir. El derecho de hipoteca es un derecho indivisible per se. Usted puede dividir la cosa corporal, más no el derecho de hipoteca que recae sobre la cosa. El derecho de hipoteca es completo, es absoluto, es total, más que usted pueda dividir la cosa, ¿no? Ahora bien, la hipoteca podía constituirse sobre ciertas cosas susceptibles de la misma. Por un lado, podía ser sobre cosas que estén dentro del comercio, todas las que son susceptibles de ventas. Y también sobre cosas muebles, inmuebles, corporales, incorporales, usufructo, el jus in agro vertigalis, el derecho de prenda, el derecho de hipoteca. Yo puedo constituir un derecho de hipoteca sobre el derecho de hipoteca que tengo a favor de otro tercero, ¿no? Puedo hipotecar mi derecho de hipoteca incluso. Puedo hipotecar mi derecho de usufructo. Es decir, que también se podía establecer sobre cosas incorporales un derecho de hipoteca. Interesante. Ya no es solamente sobre cosas corporales en sí. Ahora bien, la forma de constituir el derecho de hipoteca estriba en tres formas principalmente. Por un lado, podía ser de forma convencional, es decir, a través de un pacto o un acuerdo entre el acreedor y el deudor, que vienen a ser los sujetos de la obligación principal. Por un lado, por un préstamo de dinero, por ejemplo. Entonces ellos establecen a través de una convención, a través de un pacto, también establecer el derecho de hipoteca, que es el que va a respaldar el contrato de préstamo. También se puede constituir a través de un testamento, en el cual se limita
el caso en que el testador quería dar una garantía a un legatario de renta vitalicia o de alimento. El testador en su testamento pues define o designa a un legatario, a un heredero de forma vitalicia que va a ejercer esos derechos de herencia o derechos de alimento establecidos y también se puede establecer que sobre esos derechos se constituya una hipoteca a fin de cumplir con las obligaciones de alimento que se haya establecido en dicho testamento. Y por último, la tercera causa de hipoteca es el caso de la hipoteca tácita, ¿no? Que es en provecho de ciertos acreedores, bien haya sido constituida por el uso, como también fundada en la voluntad presunta de las partes, o bien hubiese sido creada por ley. Estableciéndose un contrato principal, uno de los sujetos que sería el deudor tácitamente hace ver que da en garantía un bien o una cosa, pero que nunca ha habido un acuerdo verbal. Pero las acciones de alguna manera hacen entrever que existe un derecho de garantía sobre ciertas cosas corporales y así de esta forma tácita se establece una hipoteca. Los derechos del acreedor hipotecario vienen a ser, en primer lugar, el ejercicio de una acción hipotecaria, es decir, exigir el cumplimiento del derecho de hipoteca. También el derecho de venta, que es en caso de que si el deudor no cumple con la obligación principal, el acreedor tiene el derecho de poder vender el bien o la cosa objeto de hipoteca. Y también el derecho de preferencia, que es en el caso en que el objeto dado en hipoteca o que ante el incumplimiento de la obligación principal por parte del deudor, el acreedor puede ejercer el derecho de preferencia de poder disponer de la cosa, ya sea a través de la venta o a través de otro negocio que el cual pueda valerse para percibir los créditos que estaban pendientes de esa hipoteca o de esas obligaciones no cumplidas por el acreedor, por el deudor, perdón. Se puede constituir sobre un mismo bien, sobre una misma cosa corporal o incorporal, varios derechos de hipoteca. Entonces puede haber un conflicto entre varios acreedores. Y es ahí donde también se ejerce el derecho de preferencia, en donde el acreedor número uno, el primer acreedor que se constituyó en un derecho, va a tener la preferencia de poder recuperar los montos que debía el deudor. Tiene preferencia de primer acreedor. Después, así en orden subsecuente, si existe una lista de 5 acreedores sobre un mismo bien que sirve de garantía, el primer acreedor es el que va a tener el primer derecho de preferencia. Se puede establecer de manera sucesiva varias hipotecas sobre un mismo bien en beneficio de varios acreedores. Y las hipotecas van a coexistir. Las hipotecas se clasificarán de acuerdo a la fecha de constitución de la misma y el primer acreedor ejerce su preferencia y la acción hipotecaria, ¿no? La acción para poder ejecutar dicha hipoteca. ¿Cómo se extingue la hipoteca? Bueno, en primer lugar se extingue si se extingue la cosa principal. Si el objeto por el cual surgió la hipoteca, el objeto principal ya se cumplió con los compromisos, pues ya la hipoteca también deja de existir o deja de mantenerse vigente. Se extingue con la cosa principal. Hay un viejo aforismo que dice: lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si lo principal se extingue, así mismo también se extingue lo accesorio. Y la hipoteca es un derecho real accesorio que sirve para el respaldo
o garantizar una obligación. También se puede extinguir la hipoteca con la pérdida de la cosa hipotecada, ¿no? Se puede extinguir. También con la llamada confusión, cuando el acreedor hipotecario adquiere la propiedad de la cosa hipotecada. Cuarto, la prescripción extintiva de 40 años, ¿no? Cuando en manos del derecho que está vigente de hipoteca dura más allá de 40 años, pues ya no podía mantenerse por tantos tiempos un derecho de hipoteca sin haber honrado o cumplido con las obligaciones. La extinción del derecho de hipoteca se da al término de los 40 años de mantenerse vigente ese derecho o la obligación principal. También por la renuncia del acreedor hipotecario en favor del deudor, y finalmente cuando la cosa hipotecada ha pasado a manos de un tercer adquirente ese tercer adquirente no es el que tiene el derecho de hipoteca con el deudor. Entonces ahí se da lo que es la llamada prescriptio longi temporis, en donde el derecho de hipoteca se extingue cuando aparece un tercer adquirente de la cosa hipotecada. Es decir, que el acreedor que tenía en manos, o el deudor que tenía en manos la cosa hipotecada, la traspasa a un tercero y ahí finaliza. En este caso, entonces, el acreedor tendría las acciones hipotecarias pertinentes para actuar contra el tercero, o también la llamada acciones o interditos preestablecidos. Muy bien, muchachos, con esto damos por concluido el tema de los derechos pretorianos, principalmente derechos reales, como son el caso de la superficie, el jus in agro vertigalis, la enfiteusis y el derecho de hipoteca. Ya no queda más que terminar, y ya con este tema pues damos por concluido los contenidos sobre los derechos reales. Para mí ha sido un placer volverme a contactar con ustedes una vez más, y espero que se cuiden y cuiden a los suyos. Chao, hasta pronto.